Gloria al Señor. Bueno, damos la gloria primeramente porque hoy estamos vestidos de gala. Amén. Hoy estamos dando nuestra apertura a la convención. Amén. Y yo le digo convención retiro porque es un retiro espiritual. Amén. Es fortalecimiento espiritual. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 14 y versículo 15. Amén. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra del Señor: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Diga conmigo: no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra no es tuya, es del Señor. Amén. La guerra no es tuya, es del Señor. El Señor añada bendición a esta palabra. Puede sentarse. Amén. Por supuesto que hoy no están nada más los misioneros. Está un buen número de nuestra congregación. Líderes quizás, hermanos mayores, asistentes, supervisores, la iglesia de Valencia, gracias al Señor, amén. Y gloria a Dios porque en esta noche vamos a salir creyéndole al Señor, número uno, y confiando en el Señor. El brazo fuerte de Jehová está con nosotros, amén. La mano poderosa del Señor está con nosotros. Cuando leemos este pasaje, estos versículos, el versículo 15 y el versículo 14 y 15, el contexto de este pasaje es un enfrentamiento inminente. Dígale que está a su lado: inminente. Algo que es seguro. Inminente es algo seguro. Algo que está por suceder y no hay marcha atrás. Es inminente. Es un enfrentamiento contra Josafat, rey de Judá. Josafat era el líder de la nación. Josafat, rey de las dos tribus que posteriormente se llamó Judá. Un rey bueno, dice la palabra del Señor, que siguió los caminos de su padre. Un rey que supo hacer lo recto delante del Señor. Y la primera pregunta que nos hacemos en esta noche: ¿qué clase de líderes somos nosotros? ¿Qué tipo de pastores? ¿Qué tipo de misioneros? ¿Qué tipo de hermano mayor? ¿Qué tipo de creyentes somos nosotros? Este hombre se está enfrentando a una guerra y no era cualquier guerra. Y dígale que está a su lado: no era cualquier guerra. No era una guerra cuerpo a cuerpo con un solo hombre. No era Josafat contra el rey de otra nación. No era ni siquiera el ejército que estaba comandando Judá en ese momento bajo la directriz de Josafat. No era un ejército nada más de una nación. Era una guerra difícil porque no era con un enemigo, era con tres enemigos, dice la palabra del Señor. Si nosotros leemos la palabra del Señor, iniciando el capítulo 20, ese pasaje nos dice que pasado estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Tres enemigos se levantaron. Y usted dirá: pastora, ¿pero por qué tres? Si había un tercero que era también amonita. Pero no era amonita, que quizás estaban muy en buenos términos. Pero lo único común que tenían era el mismo enemigo. Y usted sabe que hay un dicho que dice que el enemigo de mi enemigo
Ay, usted se lo sabe. No se haga porque usted se lo sabe. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Proverbio popular. Estos tres tenían en común que eran enemigos de Judá. Por lo tanto, tenemos que entender, o por lo menos podemos presumir, que ellos se podían haber puesto de acuerdo. Vamos los tres, por lo menos por esta ocasión, vamos los tres en contra de Judá. Entonces eran tres enemigos: los moabitas, los amonitas y otros amonitas que yo creo que se querían quitar el Ita. Porque ustedes se van a dar cuenta a lo largo de la historia. Toda guerra en este contexto que estamos hablando y dentro de lo natural, porque esto es algo literal, aquí ocurrió algo literal, es un hecho literal. No estamos hablando precisamente de una guerra espiritual. No estamos hablando que el rey de Persia quería detener la intercesión y la respuesta divina. No estamos hablando de algo dentro de la esfera espiritual necesariamente, sino estamos hablando de algo que está aconteciendo en la esfera terrenal. Pero por supuesto Dios está en el asunto. Por supuesto que el enemigo también está en el asunto, porque el enemigo siempre se levantó contra Judá. Y hasta el día de hoy se levanta contra el pueblo del Señor. Dentro de lo que es toda guerra natural, trae consecuencias nefastas. Trae pérdida, trae muerte, trae destrucción, trae dolor, trae agotamiento físico, trae cansancio emocional. Ahora, cuando nosotros creemos estar preparados para una guerra, o cuando una nación está preparada para una guerra, posiblemente tenga una dosis de confianza basado en el hecho de que tiene un buen ejército, un buen número de ejército, basado en el hecho de que quizás esas personas están bien preparadas bélicamente, están entrenadas, basadas en el hecho de que quizás tienen recursos, tienen buen armamento. No como algunas bombas que caen en algunos sitios y no disparan. O sea, basado en eso, muchas naciones pueden tener la confianza de que posiblemente les va a ir bien porque se sienten sobrados. Mas, sin embargo, aún así siempre va a haber bajas de soldados, de vidas. Siempre va a haber familias que van a quedar incompletas por un ser querido que fue a la guerra. Está claro en este pasaje, si usted lo lee con calma, que Josafat no se sintió de esta manera. Josafat no se sintió que estaba sobrado. Josafat dijo que nosotros no tenemos el número de gente que se está levantando en contra de Judá. Josafat está viendo que le están haciendo frente tres enemigos y que posiblemente hay una emboscada por tres frentes diferentes. Y yo no sé si a usted le suena eso parecido, pero muchas veces nosotros, en medio de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, se nos presentan situaciones y viene una y viene otra y volteas para un lado y viene la otra y se te pone en problema el hogar, se te pone en problema la economía, se te pone en problema el liderazgo, el ministerio, y de repente tú sientes que no tienes salida porque por todos lados estás siendo atacado, porque se te levantan como enemigos para lo que es preciado, valorado, importante para tu vida. Y encontramos entonces que este rey estaba de esta manera, como muchas veces nosotros estamos en nuestra batalla del día a día, en nuestra batalla ministerial, en nuestra batalla como creyente, en nuestra batalla en donde se presentan tentaciones, y algunas veces las tentaciones para la gloria del Señor somos fortalecidos, pero en otras no salimos tan bien en la prueba o en la tentación. Realmente estamos en un camino en donde se van a levantar diversas situaciones, porque Jesucristo dijo que en este mundo tendréis aflicción. Pero una cosa es tener una aflicción
Y otra cosa es que se te levante todo a tu alrededor. Este hombre sintió temor, dice la palabra del Señor. Este hombre se sintió que no estaba sobrado, sintió que no estaba preparado, que aunque quizás tenía un ejército para responder, no iba a poder responder humanamente hablando frente a varios enemigos. Del mismo modo, nos podemos sentir muchas veces nosotros y muchas veces no sabemos cómo enfrentar estas situaciones. Ahora, ¿cuáles fueron las acciones que este rey tuvo frente a esta circunstancia específica? ¿Qué podemos nosotros aprender de este gran líder, de este hombre de Dios, de este hombre que dice la palabra que fue un buen rey de Judá? Número 1, oyó las advertencias de los que le dieron aviso sobre la situación. Y es que tú puedes ser quien tú seas. Tú puedes tener el título o el cargo que tú tengas. Tú puedes tener el número de personas que te sigan. Pero si tú no oyes instrucciones, si tú no oyes consejos, si tú no le das crédito a ciertas cosas que te pueden ser de advertencia, muchas veces estaremos como el necio, siguiendo su propia opinión. Necesitamos oír las advertencias de aquellos que están a nuestro lado y nos dan aviso de que algo se está levantando. Y es que el versículo dice, el 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Hermano, hay gente que te da aviso. Hay gente que con buena intención, que en el buen deseo de que las cosas marchen, te dan aviso para que estés prevenido. Algunos dieron aviso a Josafat y le dijeron, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesán Tamar, que es en Gadi. Inmediatamente este hombre, dice la palabra del Señor, que entonces tuvo temor. Pero ¿sabe qué? Tuvo un temor no de huir, no de quedarse paralizado, no de ponerse a llorar, no de ponerse simplemente las manos en la cabeza y decir voy a renunciar. Definitivamente pues soy rey, pero como que no. Y tú al título rey ponle el nombre que te convenga, ¿no? Según sea tu situación. Según si seas padre de familia que está gobernando un hogar. Según seas quizás un empresario. Según seas pastor, misionero, líder, supervisor. Según el área en donde tú tienes alguna influencia, autoridad. Y por qué no decirlo, administración y gobierno. Entonces, escuchó eso, pero él no tuvo ese temor de decir, suelto el cargo. No, él tuvo un temor que lo llevó a accionar, lo llevó a humillar su rostro para consultar a Jehová. ¿Qué hacemos nosotros frente a los momentos difíciles? ¿Qué hacemos nosotros frente a nuestras luchas, nuestras batallas? ¿Cómo las manejamos? Algunas personas se paralizan, otras personas se deprimen, otras personas quizás quedan perdidos en medio de la situación, otros huyen y algunos nos humillamos en la presencia del Señor para consultar a Jehová. Y la verdad es que la crisis puede ser del tamaño que sea, pero más grande es el Señor. Más grande es el Señor. Amén. Más grande es nuestro Dios. Más grande es nuestro Dios. Y no solamente tuvo temor por el gran número, por la gran multitud, por los frentes que aquí claramente se ven que venían en contra de la nación y en contra de él, sino que además él dijo, no voy a estar solo.
Y es el gran error de mucha gente, estar solo, quedarse solo. Dice la palabra que convocó ayuno. ¿Para qué? Para que todo el pueblo se metiera junto con él, para que Jehová hablara. Diga conmigo, para que Jehová hablara, porque Jehová habla, porque Jehová oye, porque Jehová responde. ¡Aleluya! Procuró una estrategia espiritual. Él se miró el ejército, miró su capacidad, miró el enemigo y él supo de inmediato que nada humano podía hacer y por eso sus ojos tenían que estar centrados en Jehová de los ejércitos. Por eso él sabía que él tenía que apoyarse en el brazo fuerte del Señor. Pero por si fuera poco, no solamente hubo ayuno, sino que además dice la palabra que hubo respaldo de otras ciudades de Judá. Él se encontraba en Jerusalén, pero de otras ciudades de Judá, de ese territorio, también vinieron para apoyarlo. Vinieron también para clamar, vinieron también para estar unidos como un solo pueblo. Nosotros muchas veces, en nuestra ignorancia, en nuestra autosuficiencia, en nuestro propio conocimiento, nos encerramos en nuestro problema y no le hablamos a nadie. Y mucho menos le pedimos apoyo en momentos difíciles. Porque creemos que pueden ser señales de debilidad. Pero este hombre no era un hombre cualquiera, era un rey. Un rey en teoría debe mostrarse fuerte, poderoso, grande. Pero él no tuvo temor ni delante del Señor en humillarse, ni delante de la nación en reconocer que necesitaban del Señor. Lo otro, número 5, es que él comunicó la situación al pueblo. Muchas veces nosotros nos quedamos quizás en el grupito, en los poquitos, y el pueblo no lo sabe. Pero si cuando hay 2 o 3 que se unen y convienen, Dios responde, ¿cómo será si el pueblo entero se une para hablar con Jehová? Le comunicó al pueblo, los llamó, los convocó, se paró frente al atrio del Señor y levantó tremendo discurso, tremenda oración, e incluso le hizo preguntas al Señor. Fue un hombre que fue sincero delante de la presencia del Señor. Empezó a destacarle al Señor porque estaba hablando con el Señor, no le estaba dando un discurso al pueblo. Convocó al pueblo. Pero el discurso no era nada más para el pueblo. Había un discurso, una oración, unas preguntas para el Señor. Y entonces Josafat le dijo a Dios, dijo, tú eres el Dios de nuestros padres. Tú eres el Dios de los cielos. Tú tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano está tal fuerza y poder. Se lo hacía en forma de pregunta. ¿Acaso no está en tus manos? ¿Acaso tú no eres el dueño de todo? ¿Acaso tú no tienes los recursos? Por supuesto que él sabía que al Dios que estaba clamando era el Dios que todo lo puede. ¿Acaso tú no eres el Dios que echaste a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo? Y le diste descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Empezó a recordarle a Dios las promesas, el pacto abrahámico. Y le dijo, no me lo dijiste a mí, se lo dijiste a Abraham, tu amigo. Al que le prometiste descendencia. Al que le prometiste que de él saldría uno que bendecería a las naciones. Aquel que no solamente iba a ser bendición a las naciones, sino que de él habría un trono eterno.
Eso es la oración. Una oración que está reconociendo, no cuestionando a Dios, sino alguien que está hablando con Dios porque conoce a Dios. Hay personas que dicen, no podemos hablar de esa manera porque retamos a Dios. Pero de alguna manera Él está recordándole a Dios, no porque Dios necesite saber quién es Él, sino porque tanto Él como el pueblo necesitaban ver a Dios. Tú y yo necesitamos ver a Dios en medio de nuestros conflictos. Necesitamos, queremos, anhelamos ver a Dios. Hay cosas que se nos escapan de las manos. Hay cosas que no sabemos resolver. Pero Dios sí. Hay cosas que nos preocupan. Hay cosas que muchas veces nos generan quizás estrés, malestar, incomodidad. Y queremos ver a Dios. Y Josafat le dice, y ellos han habitado, tu pueblo ha habitado y te ha edificado santuario a tu nombre. Es decir, ¿por qué va a venir castigo o espada para tu pueblo, para tu casa? ¿Por qué van a venir tribulaciones? Y esas tribulaciones nos llevan a clamar a ti que todo lo puedes. ¿Sabe qué pasó en medio de todo este clamor y de todo esto? Que en medio de esa sinceridad que se desbordó, en medio de ese renombrar o remembranza de quién era Dios para su nación, se levantó un profeta. Hubo una palabra profética, se levantó un hombre de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre él y habló a la nación. El profeta Jahaziel, un profeta que es tomado por el Señor y viene a traer una palabra de refrigerio, viene a traer una palabra de parte del Señor en donde dice, oí Judá, todos y vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, oí todos, iglesia la hermosa, y tú misionero, y tú líder, y tú pastor, y tú padre de familia, y tú mujer de Dios, madre, tenemos que oír. Porque cuando nos metemos en la presencia del Señor, el Señor se va a manifestar. Porque cuando nos metemos en la presencia del Señor, el Señor va a acudir como un oportuno socorro, como lo dice el libro de Hebreos. Y dice, no temáis, así dice Jehová, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Fíjense algo, Dios no le está diciendo que son poquitos. Dios no le está diciendo que el problema no es grande. Dios no le está diciendo que es verdad, es un problema, son mucha gente. No, el Señor no está negando la realidad, está diciendo son muchos. Pero le está diciendo no teman. Porque aunque ellos sean muchos, amén, yo estaré con vosotros. La pelea, la guerra no será de ustedes, sino será mía, dice Jehová. Será mía, dice Jehová. Viene una palabra profética y junto con ella viene una promesa. Porque yo pregunto algo. ¿Habrá batalla que el Señor haya perdido? Creyó el diablo que en la cruz lo derrotó. Pero quien lo derrotó fue el Señor en la cruz del Calvario. Que sabemos que resucitó. Que sabemos que está sentado allá en las nubes. Amén. Que sabemos, amén, que Él está al lado del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Recordando la obra que Él hizo y todo lo que compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Vino una promesa. Vino instrucciones divinas. ¿Sabe? El Señor le dijo, la pelea es mía.
Ustedes no van a tener que pelear. La pelea es mía. Y la verdad que en la Biblia hay muchas guerras, hay muchas batallas que nosotros podemos leer en la Escritura. Pero yo encuentro que esta batalla tiene características demasiado impresionantes, hermano. Demasiado impresionantes. El Señor le dice, la batalla es mía. De una vez ya les dijo, les voy a dar la victoria. ¿Y sabe que la Biblia dice que en el Señor somos más que vencedores? Somos más que vencedores. Créelo, tú y yo somos más que vencedores. En una oportunidad escuché a un predicador decir que nosotros éramos más que vencedores porque sin ir a la cruz, Cristo nos dio la victoria. Tú y yo no fuimos a la cruz. El que fue a la cruz fue Él. El que venció la muerte fue Él. Pero nosotros juntamente con Él, sin ir a la cruz, fuimos vencedores. Nosotros somos los acreedores de sus promesas. Nosotros somos los acreedores de sus bendiciones. Nosotros somos acreedores de los galardones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Eso somos nosotros, más que vencedor. Este predicador, una de las cosas que decía, para que pudiéramos entender lo que significaba ser más que vencedor, él decía, un boxeador se puso en el ring y empezó a pelear y empezó a recibir los golpes y caía y se levantaba, le sacaban la sangre, le quitaban el diente que se le había caído, le echaban agua, le daban agua, lo alentaban, él caía una otra vez pero se levantaba hasta que en una ganó por nocaut. Y por supuesto, no solamente le pusieron el cinturón, sino que además la pelea tenía una ganancia. Pero el detalle era que ese boxeador no era soltero, era casado. ¿Y usted sabe quién disfrutó la ganancia? La mujer. Hágale al esposo que está a su lado, la mujer. La mujer se fue para el shopping, la mujer se fue de compra, la mujer montó un negocio, la mujer vistió bien a sus hijos. Ella no peleó, pero ella fue más que vencedora. Así somos nosotros, hermanos, más que vencedores, porque no fuimos a la cruz, pero Él nos ha hecho creedores de sus promesas, para la gloria y la honra del Señor. Ahora, el que Dios diga que va a pelear por nosotros no indica que nosotros no demos pasos para ir hacia la batalla, para caminar hacia el lugar donde Dios nos esté indicando. ¿Sabe lo que hizo Josafat? De inmediato fue adorar, proclamar al Señor. Se levantaron los de Coá, se levantaron los de Asaf, se levantaron los levitas, adoraron al Señor, proclamaron alabanzas al Señor. El rey se postró en tierra, el rey se humilló porque había habido respuesta de parte de Jehová. ¿Sabe? Él no se le fue la humillación porque le dijeron que ya había victoria. No, él continuó en una actitud de humillación y motivó al pueblo y a los encargados de la alabanza a que adoraran al Señor en acción de gracias. Y por si fuera poco, la mañana de la guerra, de la batalla, que tenían que dirigirse al lugar, al desierto donde Dios le había indicado, lo primero que hicieron no fue revisar las armas. No fue contar el número de soldados. No fue ver si todo estaba en orden. No, lo primero que hicieron fue poner a los levitas de frente del ejército y empezaron a adorar. Porque las fuerzas vienen de Jehová. Porque la batalla está ganada. Pero Jehová recibe la gloria, la alabanza de su pueblo. Y sabe que en la actitud de adoración marcharon hacia ese lugar, a una colina. Y el Señor les dice allí algo que está escrito en uno de los salmos. Quédense quietos y vean que yo soy Dios.
quédense quietos y vean que yo soy Dios. Es decir, espérate y mira lo que yo voy a hacer. Mira lo que yo puedo hacer. Cuando llegaron a ese lugar, lo que vieron fue una masacre. Una masacre. Dice la Biblia que ni uno quedó en pie. Dice la Biblia que los amonitas y los moabitas se fueron en contra de los que eran del monte de Seir. Es decir, los otros amonitas, los que no le caían bien a los otros amonitas, se fueron en contra de esto. Los mataron, pero después que los mataron se confundieron y empezaron a fulminarse, a eliminarse entre ellos mismos y no quedó ni uno en pie. ¿Sabe por qué? Porque Jehová dijo que la batalla era de él. Jehová dijo que la batalla era de él. A mí me llama la atención, mi amado hermano, que en toda batalla hay pérdida, pero aquí no hubo pérdida humana. Aquí no hubo inversión de armamento bélico que se gastara a causa de una batalla. Aquí no hubo cansancio, aquí no hubo agotamiento espiritual. Aquí lo que hubo fue la victoria exclusiva, única de Jehová. Y es que cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, cuando hacemos lo que el Señor nos indica, cuando avanzamos a lo que Dios quiere que nosotros avancemos, cuando nuestra actitud es una actitud de agradecimiento, es una actitud de adoración, cuando yo me levanto para ir a donde Jehová me ha dicho que yo me levante y continúo en la misma actitud de adoración, entonces el resultado es la victoria inminente del pueblo de Dios. Tu victoria, tu victoria, tu victoria en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de los enemigos que se están levantando, en medio de las circunstancias que puedas estar viviendo. Vieron la gloria del Señor.